Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia al Cuadrado. En este vídeo vamos a hablar sobre la simetría de las funciones reales de variable real. Es decir, vamos a decir cuándo una función es simétrica, cómo determinar si una función es simétrica, qué tipo de simetría existe, o incluso ver si una función es simétrica o no, porque no todas las funciones tienen por qué ser simétricas. Vamos a empezar entonces viendo para una función cualquiera qué tipo de simetría puede tener. En primer lugar, tenemos lo que se llama la simetría par. ¿Qué quiere decir que una función es simétrica de tipo par? Quiere decir que para todo valor x del dominio, vamos a suponer que la función la llamemos f de x, se verifica que f de menos x es igual a f de x. Por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrado, pues podemos observar, por ejemplo, que f de 1 es igual a 1 y que f de menos 1 es igual a 1 también. Es decir, f de un valor es igual a f de menos ese valor, como debe de cumplirse en las funciones pares. O por ejemplo, que f de 3 es 9 y f de menos 3 también es 9. ¿Vale? Entonces podríamos intuir que esta función es una función par. Sin embargo, solo lo hemos probado para dos valores del dominio. ¿Cómo lo probamos para todo valor del dominio? Pues utilizando la expresión analítica de la función. ¿Qué sería f de menos x en este caso? Siendo x un valor cualquiera del dominio. Pues sería poner menos x en donde esté la x. Entonces sería menos x al cuadrado. Pero como el menos está dentro del paréntesis y le afecta al cuadrado, se convierte en positivo. Luego esto sería x al cuadrado. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues estamos viendo que f de x es x cuadrado, por definición, porque la hemos definido así, pero que f de menos x también es x cuadrado. Y esto para cualquier x que yo quiera poner aquí. Por lo tanto, esto nos confirma que esta función es par. ¿De acuerdo? Las funciones pares son simétricas respecto del eje de ordenadas. Por ejemplo, esta función x cuadrado, sabemos todos que su gráfica es aproximadamente así. Y entonces este eje de ordenadas actúa como eje de simetría, puesto que si doblamos justamente por aquí, esta rama y esta rama, si la función estuviese bien dibujada, pues coincidirían una con otra. Bueno, esto en cuanto a la simetría par. El otro tipo de simetría sería la simetría impar. Cuando una función es simétrica de tipo impar. Bueno, pues sería cuando para todo x perteneciente al dominio se verifica que f de menos x es igual a menos f de x. Es decir, algo similar a la simetría par, pero poniendo aquí delante de la f un menos. Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a x cubo, podríamos decir, ¿cuánto vale f de 1? Pues vale 1 al cubo, que es 1. ¿Cuánto vale f de menos 1? F de menos 1 sería menos 1 al cubo, porque esto como es el exponente impar, daría negativo y sería menos 1. Entonces nos estamos dando cuenta que f de menos 1 es igual a menos 1. Y esto es lo mismo que menos f de 1, puesto que f de 1 valía 1, pero con un menos delante sería menos 1. Entonces estamos viendo que f de menos 1 es igual a menos f de 1. O por ejemplo,
f de 2 sería 2 al cubo, 8. F de menos 2 sería menos 2 al cubo. De nuevo, por ser exponente impar, sería negativo menos 8. Entonces, f de menos 2 es menos 8 y f de 2 es 8. Por lo tanto, menos f de 2 sería menos 8. Entonces, está coincidiendo f de menos 2 con menos f de 2. F de menos x con menos f de x. Bueno, esto tendremos que probarlo para todo x, pero obviamente no vamos a ir uno por uno con todos los valores del dominio porque son infinitos. Entonces hacemos algo parecido a lo que hemos hecho antes. Si tenemos f de x igual a x cubo, yo tengo que comprobar que f de menos x es igual a menos f de x. Entonces, ¿cuánto es menos f de x? Pues sería a f de x ponerle un menos delante. Por lo tanto sería menos x al cubo. ¿Y cuánto es f de menos x? Pues sustituyo donde está la x por un menos y entonces tendría menos x, todo esto elevado al cubo. Y esto, como es exponente impar y base negativa, quedaría negativo, quedaría menos x al cubo. Entonces, fijaros como menos f de x, que es menos x al cubo, es igual que f de menos x, que también es menos x al cubo. Y esto para todo x, porque daría igual el valor que yo pusiese en la x, porque siempre se va a cumplir esto. Entonces esta sería una función simétrica impar. Bien, las funciones impares son simétricas respecto del origen de coordenadas. Bien, ¿y qué ocurriría si una función no cumple la condición para ser par, ni tampoco cumple la condición para ser impar? Pues que no tiene simetría. Existen funciones, o sea, el punto 3 sería, si no se cumple ni 1, es decir, ni que sea par, ni 2, es decir, ni que sea impar, entonces la función no tendría simetría. Y esto puede ser una posibilidad, que me planteen una función y que la respuesta sea, esta función no es simétrica porque no cumple ni que sea par ni que sea impar. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a borrar ahora todo esto y vamos a hacer en breve estos dos ejercicios que nos plantean aquí arriba. Ver qué tipo de simetría tienen estas dos funciones. Así que esperadme un segundito y enseguida estoy de vuelta. Bien, pues ya estamos de vuelta. Vamos entonces a ver para cada una de estas dos funciones qué tipo de simetría tiene. Vamos a empezar por la función del apartado A, que es f de x igual a x a la cuarta menos 4x al cuadrado más 6. ¿Será una función par? ¿Será una función impar? ¿O no será ninguna de las dos cosas? Pues vamos a comprobar, vamos a empezar por comprobar si es una función par. Si nos sale que es par, ya habríamos terminado. Si no, comprobaríamos si es impar y si tampoco es impar, pues deduciríamos que no tiene simetría. Entonces, para que sea una función par, recordemos que se tiene que cumplir que f de x sea igual a f de menos x para todo x del dominio de f. Bien, pues f de x ya sabemos cuánto vale. F de x es x a la cuarta menos 4x cuadrado más 6, porque esto no lo da el propio enunciado. X a la cuarta menos 4x al cuadrado más 6. Y ahora vamos a calcular f de menos x. F de menos x sería poniendo menos x donde estaba la x. Entonces sería menos x a la cuarta menos 4 por menos x al cuadrado más 6. Entonces observemos que estas potencias tienen base negativa, pero tienen exponente par las dos. Por lo tanto, se quedaría positivo. Una potencia de base negativa, pero exponente par es positiva. Luego, menos x a la cuarta es lo mismo que x a la cuarta y menos x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado. Por lo tanto, esto implicaría que f de menos x sería x a la cuarta menos
4 por x al cuadrado más 6. Observamos entonces que f de menos x nos ha dado lo mismo que f de x. F de menos x ha resultado ser igual que f de x, por lo tanto esto implica que f de x es una función par. Y entonces habríamos terminado el ejercicio, porque una función o es par o es impar o no tiene simetría, pero no puede ser varias cosas al mismo tiempo. Como no ha salido que es par, pues ya hemos terminado con el apartado. Vamos ahora al apartado B. El apartado B nos dice f de x, pues voy a llamarla yo g ahora para distinguirla del apartado A, sería x al cubo partido de 2 menos x al cuadrado. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es lo mismo de antes, vamos a comprobar si es par. Si no lo es, comprobaríamos si es impar, y si no, pues no tendría simetría. Entonces, vamos a comprobar si esta función es par, ¿vale? Ya os digo yo que no va a ser par, pero vamos a comprobarlo. Sería que g de x valiese lo mismo que g de menos x. Ya sabemos que g de x es lo que nos da el enunciado, es x al cubo partido de 2 menos x al cuadrado. ¿Cuánto sería f de menos x? ¿Cuánto sería f de menos x? Perdón, estoy diciendo f, pero es g, ¿vale? ¿Cuánto sería g de menos x? Pues pongo menos x donde estaba la x, menos x al cubo dividido entre 2 menos x al cuadrado. Observemos abajo que vuelvo a tener una potencia aquí que es de base negativa pero exponente par. Luego esto quedaría x cuadrado. Entonces abajo nos quedaría 2 menos x al cuadrado. Este menos de aquí se mantiene y el menos de dentro del paréntesis se convierte en más porque está elevado al cuadrado. Sin embargo, arriba observad que la base es negativa pero el exponente es impar. Luego esto se quedaría negativo, quedaría menos x al cubo. Entonces, fijaros que este menos lo puedo sacar fuera de la fracción y poner menos fracción, arriba x al cubo y abajo 2 menos x al cuadrado. Entonces, lo que me ha salido g de menos x, fijaros, es esto. Y eso no coincide con g de x, porque falta el menos. Entonces esta función no es par. No es par porque no me ha salido f de x lo mismo que f de menos x. Perdonad, estoy diciendo f por costumbre, pero es g, ¿vale? ¿Y será impar entonces? Bueno, pues para que sea impar tiene que ser que g de menos x, para que fuese impar, que g de menos x sea igual a menos g de x. G de menos x, esto según lo que hemos obtenido era menos x cubo partido de 2 menos x al cuadrado. Y ahora, g menos g de x sería lo que vale g de x, que es x cubo partido de 2 menos x cuadrado, pero poniéndole un menos delante. Entonces observamos que estas dos cosas sí son iguales, que g de menos x es lo mismo que menos g de x. Por lo tanto, esto implica que g de x es una función impar. Y con esto quedaría concluido estos dos ejercicios. Bueno, si os ha servido, os agradezco que pulsáis en me gusta, no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón para promocionar el canal y poder subir nuevos vídeos. También os agradezco si os suscribís al canal de la academia, porque intentaré subir en la medida que el tiempo me lo permita, pues más ejercicios y más cuestiones que os ayudarán a aprender un montón y a sacar muy buenas notas. También os recuerdo que cualquier duda que tengáis, bien de este vídeo o de cualquier otro vídeo, lo podéis preguntar en los comentarios del vídeo y yo responderé encantado. Además, viene bien pues que haya comentarios en los vídeos porque así YouTube promociona siempre a los vídeos que tienen más likes o más comentarios. Entonces eso viene muy bien para que el canal se difunda. Bueno, ya me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.